Los 4 programas de posgrado que tenemos actualmente en la SEA Amazonía son: el primero es la especialización en estudios amazónicos, el segundo es la maestría en estudios amazónicos modalidad investigación, el tercero es la maestría en modalidad profundización y el cuarto es el doctorado en estudios amazónicos. Cada uno de estos programas, en cierta forma, están orientados para diferentes intereses de parte de los estudiantes. La especialización, por ejemplo, es para aquellos profesionales que quieren tener un contexto general, digamos, de la Amazonia. En el caso de la maestría en investigación, sería aquellos estudiantes que, además de tener ese contexto general de la Amazonia, están interesados en investigar y quieren, digamos, presentar al final un trabajo de tesis. Los estudiantes que están interesados en la maestría en profundización tienen la oportunidad, además de conocer, digamos, este contexto, de profundizar en 2 líneas. Una es la línea de ecosistemas, biodiversidad y conservación, y la otra línea, que es territorio y sociedad. La maestría en profundización no requiere la presentación de un trabajo de tesis. Sin embargo, los estudiantes profundizan en un tema y presentan al final un trabajo relativo con esta problemática en la cual ellos estuvieron interesados. Y muchos de los estudiantes que ya están interesados en, digamos, un trabajo de investigación con más trabajo de campo, con una problemática, digamos, que quieren abordar de manera más profunda. Para esto está el doctorado en estudios amazónicos. Actualmente en nuestros programas de posgrado, los estudiantes pueden acceder a las clases de manera remota, también de manera presencial en el campus que tenemos en la ciudad de Leticia. Algunos de nuestros estudiantes reciben los cursos en el campus, en Leticia, y también muchos de nuestros estudiantes están, digamos, haciendo trabajo de campo en muchos lugares de la región amazónica. Nuestra oferta está abierta en esta modalidad remota para personas que estén no solamente ubicadas en la región amazónica, sino en cualquier otra parte del país o incluso fuera de él. Este posgrado ofrece un conocimiento en variados campos, por tanto es multidisciplinar, pero también en la interacción entre campos tales como la biología, la antropología, los temas de la sostenibilidad, los temas ambientales como tal. De tal manera que hay una mezcla, digamos, entre ecosistemas, cultura y desarrollo muy importante para cualquier interesado en el estudio de un posgrado de esta naturaleza y un programa de maestría particular. Tenemos 3 líneas. La primera línea es ecosistemas, biodiversidad y conservación. La segunda línea es historias y culturas amazónicas y la tercera línea es sostenibilidad, urbanización y región. En esas 3 líneas intentamos abarcar las diferentes áreas del conocimiento, las diferentes preocupaciones y percepciones que se tienen sobre la región. El núcleo de nuestra universidad son nuestros recursos humanos. Y esos recursos humanos están centrados tanto en el cuerpo docente como en nuestros grupos de estudiantes, y esos están articulados a la vez en los grupos de investigación. Entonces nuestro principal plus, ¿cuál sería a mi modo de ver? Son nuestros grupos de investigación conformados tanto por investigadores como por estudiantes, como por personas de las comunidades, o sea, no académicos, en las comunidades locales. Entonces es muy interesante porque dentro de las aulas la interdisciplinariedad no únicamente viene de las fuentes académicas, sino de cada uno de los que está allí sentado, que está viendo una realidad a través también de los lentes de sus asuntos y de su formación académica. Entonces eso enriquece la experiencia. El estudiante, en primer lugar, puede hacer un trabajo de campo, o puede hacer investigación, o puede hacer revisión bibliográfica o de literatura, pues en Leticia, donde la sede de Amazonia pues tiene presencia ya hace 3 décadas. En el 94 se creó la sede Leticia primero, que después en el 2005 se redenominó sede Amazonia, o sea, como para querer significar pues que su área de su jurisdicción académica pues es toda la región amazónica y no solamente Leticia o el departamento del Amazonas. Entonces esa es una de las digamos activos y de las razones y aspectos digamos son tajas comparativas, como dicen, de por qué hacer una maestría, un posgrado en Leticia. Es que aunque el posgrado obviamente se refiere a temas amazónicos, las particularidades biogeográficas, ecológicas, ambientales, en parte sociales, conjugan con otras regiones del neotrópico o de otros continentes. Entonces, las personas adquieren una capacidad de formación integral en temas de ecosistemas y sociedades del bosque tropical húmedo.
Es decir, que no solamente se circunscriben a que se puedan desarrollar sus procesos posteriores de investigación o de profesión o de empleo en la cuenca amazónica. De ahí la importancia de los trabajos de investigación que hacemos en la universidad y en todo ese contorno que contempla el sistema amazónico, que es agua, la parte humana, ecosistemas, bosque, y cómo de todas formas interactuamos en esos procesos y cómo nosotros como personas podemos sacarle un provecho de una forma sostenible. De ahí la invitación a ustedes a que hagamos ese marco grande de investigaciones que se pueden hacer en todo ámbito. Yo creo que nuestro mundo es amazónico, todo nuestro mundo es amazónico. Todo este planeta está conectado con esta región y estamos en un lugar en donde tenemos todas las condiciones, tenemos todas las redes académicas también internacionales, nacionales, para poco a poco ser un centro de referencia muy importante en una renovación del pensamiento necesario para nuestra región, para nuestra gente y para el mantenimiento de la vida. La Universidad Nacional es una de las dos más importantes universidades que existen en el país, una de las más importantes de América Latina. Y la Universidad Nacional ofrece este posgrado a un costo que es imbatible para ninguna otra universidad, para ninguna universidad privada, por lo cual también desde el punto de vista del costo-beneficio, el posgrado que ofrece la sede de Amazonia es bien importante. La Universidad Nacional Sede Amazonia es una universidad de todos y para todos. Y eso es la invitación y estar acá, pues uno se lo pasa bien.